Buenos días, queridos hermanos. Estoy muy contenta de poder llegar a sus hogares en este sábado especial. Estoy aquí junto con mi familia, está mi esposo Pablo y mi hijita Ana Paula, y estamos muy felices de poder desear a ustedes un feliz sábado, que sea un sábado especial, lleno del amor de Dios, y que su Santo Espíritu pueda estar con nosotros hoy en este día especial. En este momento vamos a entonar el himno 366. En Cristo al amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto, de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, besarlo sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Qué linda la música, y hermanos, seguimos cantando, y a continuación vamos a nuevamente a entonar las notas del himno 401, y vamos a entonarlo todos con alegría, con gozo en este sábado especial. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor.
fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Ahora vamos a ver los consejos de los niños para los papitos. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias. Hola papá y mamá, no quiero ser un niño orgulloso, por eso les aconsejo que no estén gastando el dinero en ropa ni en juguetes caros, ni estén elogiándome todo el tiempo. Si hacen eso, seré un niño orgulloso y vanidoso, y eso no es bueno, ¿cierto? Qué buen consejo que hemos recibido por parte de Wilito. Vamos a ponerlo en práctica de aquí en adelante, así que vamos a considerarlo. Este es el momento especial para nuestros niños, la historia infantil que viene desde la semana pasada. No sé si recuerdas, Ana Paula, que hablamos de uno de nuestros héroes favoritos. No sé si lo tienes por ahí, a José, ¿no? José estuvo en la cárcel. José estaba pasando momentos difíciles en la cárcel, y recuerdas tú que habían dos personas que habían escuchado sus sueños y que había tal vez él interpretado los sueños de ellos, ¿no? Uno era el panadero y el otro era el copero. El copero se fue a la casa del faraón y lo olvidó a la promesa que había hecho a José. Y él, de alguna manera, recordó esto cuando el faraón tuvo ese sueño especial que todos los niños conocemos y todas las historias la hemos repetido. ¿Cuál es ese sueño, Ana Paula? El de las vacas gordas y las vacas flacas, las espigas buenas y las espigas malas. Exactamente, las espigas saludables y las espigas que estaban secas y que se comían, ¿no? Internamente. Ese sueño fue interpretado por José. El copero recordó que José había interpretado sus sueños, entonces él también recordó ese momento. José pasó a ser en ese momento una persona muy importante para el reino, para el faraón. Y el faraón dijo, bueno, después de escuchar la interpretación, que esto significaba 7 años de abundancia, y que después de esos 7 años de abundancia iban a haber 7 años de sequía, alguien tenía que administrar el palacio y los recursos para tratar de tener posibilidades de alimentar al pueblo. ¿Y quién crees que fue elegido, Ana Paula, para esa responsabilidad? José. ¿Dónde está José aquí? ¿Dónde está nuestro muñeco multifacético? Que José fue elegido como un administrador para poder tener la posibilidad de tener alimento en los momentos de dificultad. Cuando ya tuvieron el momento de dificultad y de sequía, vino la familia de José, ¿no? ¿Te acuerdas que lo habían vendido y él había pasado momentos muy difíciles? Y José los reconoció, pero los hermanos no lo reconocieron. Entonces él trató de alguna manera de perdonarlos, porque él todavía venía resentido de todos los momentos difíciles que había pasado con su familia. Los hermanos obviamente se asustaron, recibieron ayuda, fueron enviados a ver a su hermano menor, porque no había ido su hermano menor. Y cuando preguntaron por su hermano menor, cuando José preguntó por su hermano menor, le dijeron, no, se quedó con nuestro padre. José se quedó con una duda y dijo, bueno, si ustedes quieren recibir la ayuda, traigan al hermano. Los hermanos no quisieron recibir esa orientación y fueron presos 3 días, ¿no? Después de esos 3 días, estamos contando la historia rápidamente, decidieron que sí, era necesario traerlo a su hermano menor. Se quedó uno de ellos preso en prenda, podríamos decir, para que los demás hermanos pudieran ir y ver a su hermano menor. Cuando su hermano menor Benjamín estuvo aquí,
José tuvo una sensación inmensa de perdón, porque sabía que ellos habían tenido la culpa de la muerte, entre comillas, y de venderlo, y él reconoció que habían cambiado. José lloró lágrimas de sentimiento y de perdón. Y ese es el motivo por el cual contamos la historia en este momento, porque necesitamos, Ana Paula, perdonar a nuestros seres semejantes y tener ese momento especial para las personas que nos hacen mal, ¿no? Pero nosotros también podemos perdonar, así como José perdonó a sus hermanos. Así que vamos a orar, ¿te parece, Ana Paula? ¿Qué te parece si puedes orar tú para que nuestros amiguitos también sepan que nosotros somos personas cristianas, somos adventistas y necesitamos también perdonar a las personas que nos hacen mal? Padre nuestro que estás en los cielos, por favor cuídanos, gracias por este bello sábado que nos estás dando, Señor. Por favor ayúdanos a ser más como José, obedientes a ti y que siempre han estado a tu lado. Gracias por todo, Señor, en tu santo nombre, amén. Ahora a continuación vamos a ver el video Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Libertad religiosa. Usted sabe que cuando ni bien me dijo que era una encuesta lo que me iba a hacer, yo lo primero que pensé era algo, viste, de la política. Porque en estos días estamos de elecciones, estamos todos convulsionados el país con las elecciones, y ya veo que no, por suerte. No, como le comenté anteriormente, esta encuesta tiene un carácter religioso. Son solamente unas simples preguntas, mire. Primero, ¿usted cree en Dios? Creo, sí, creo. ¿Usted o algún miembro de su familia o amigos asiste a alguna iglesia? Actualmente yo no, pero tengo familiares que asisten seguido a iglesias. Bien. Y por último, ¿tiene usted interés en estudiar la Biblia? Sí, me gustaría. Vos sabés que justamente me regalaron una Biblia para mi cumpleaños, pero como yo no tengo mucha idea cómo empezar, porque yo no sé mucho de eso, me gustaría, estaba buscando a alguien que me enseñe justamente, y ahora veo que tengo una oportunidad. Mi primer contacto con la iglesia adventista del séptimo día fue así. El deseo de aprender más sobre la Biblia y entender mejor la situación de nuestro país y del mundo fue lo que nos motivó a mí y a mi esposa, con 7 meses de embarazo, a aceptar los estudios bíblicos propuestos por aquel joven. Al investigar los textos que eran mencionados en los estudios bíblicos, yo me interesaba cada vez más por los temas del sábado, el estado de los muertos, la segunda venida de Cristo y por el espíritu de profecía. No demoró mucho para que yo tuviera el privilegio de ser la primera persona en ser bautizada en la nueva iglesia de Rocha. El bautismo de mi esposa se llevaría a cabo algunos años más tarde. Yo trabajaba en un banco privado del Uruguay y mi rutina laboral terminaba obligatoriamente todos los días en la noche, después de cerrar la contabilidad del banco, principalmente los viernes, último día laboral de la semana. Permiso. Adelante. Entonces, fui a hablar con el gerente de la agencia para pedirle que me diera permiso especial para salir a la puesta del sol del viernes. Mire, recientemente yo me bauticé en la iglesia adventista del séptimo día. Lamentablemente vas a tener que tomar una decisión entre tu trabajo y la iglesia. Salí de aquel local con mucha tristeza y preocupación, porque mi hijo estaba por nacer, y si yo fuera despedido por justa causa, por no comparecer al trabajo, ¿cómo podría mantener a mi familia? Tenemos que ser testimonio en nuestro vecindario, en nuestra casa, en los estudios y en el trabajo. El sábado, mientras estaba en la iglesia, noté que el tema del sermón de aquella mañana era exactamente sobre la guarda del día santo. Parecía que Dios estaba llamando una vez más a mi corazón para que me mantuviera firme en los principios bíblicos. Tal vez la iglesia pudiera escribir una carta y el pastor pudiera ir conmigo al banco. Y así sucedió. Si usted está viniendo por un aumento de sueldo, le voy diciendo que ya he rechazado 2 aumentos de sueldo. No es por eso que yo vengo por otro motivo. Traigo una carta firmada por las autoridades de mi iglesia donde explica mi libertad religiosa, que la tenemos todos,
Y en mi caso le estoy solicitando a usted si me puede otorgar no trabajar, o sea, tomarlo como día de reposo de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Bueno, ¿tiene ahí la carta? Permítame. La carta solicitaba reconocimiento de la libertad religiosa. Sí que yo no le veo impedimento para que lo pueda hacer, sí que le voy a firmar la carta. Hoy, después de muchos años, sigo viviendo mi libertad religiosa. Amo a mi iglesia y doy mi vida por ella. Siempre actué en los departamentos y actualmente soy maestro de escuela sabática y tesorero. Yo y mi familia somos muy felices por pertenecer al reino de Dios aquí en la tierra. Aunque puedan surgir situaciones desafiantes en nuestra vida, ser fiel a su palabra siempre es el mejor camino. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Agradecemos el video, es una historia muy inspiradora. Y a continuación, Ana Paula, nos toca a nosotros también hacer nuestra recolección de las ofrendas, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que te pido, por favor, que cojas nuestra cajita. Tanto Rocío como yo tenemos preparado. Tú también, acá está tu sobrecito que lo estoy poniendo en el cofre. Sabemos que nuestros diezmos y nuestras ofrendas son utilizadas para la predicación del Evangelio. Y también tenemos las cuentas bancarias de la Misión Ecuatoriana del Norte, la Misión Ecuatoriana del Sur, para que puedan ser recogidas de la manera ideal. Ok, vamos a orar entonces con la recolección en este momento. Gracias, Señor, te damos porque nos das un sábado más. La posibilidad de adorarte también tiene que ver con nuestros recursos, la devolución de nuestros diezmos, Señor, y la posibilidad de ofrendar para que la obra de la Iglesia Adventista avance, Señor, de la manera en que tú la has preparado. Permite que esos recursos puedan ser utilizados sabiamente, de la mejor manera, Señor, y que la predicación del Evangelio avance a los lugares donde todavía no han sido tocadas muchas personas. Oramos por ellos, por las necesidades de la iglesia, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos y la predicación, Señor, que también está preparada para este momento. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Qué alegría poder dirigirme a ustedes en este sábado especial, un sábado en el cual la Iglesia Adventista tiene como énfasis una campaña que se llama Basta de Silencio, que está en contra del abuso y la violencia. Cuán importante es poder tener acciones que prevengan esto en los hogares, en las escuelas y muchas veces incluso hasta en las iglesias. Entonces, el tema que yo traigo para hoy se titula Dios y la violencia. ¿De qué se trata este tema? Vamos a ir estudiándolo en este momento, pero antes yo quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, por este sábado que nos regalas. Muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder traer este mensaje que queremos que sea dirigido por tu Santo Espíritu, que sea quien nos hable hoy, que sea Él quien nos capacite, Señor, y nos ayude a poder tener una visión clara, darnos discernimiento para poder tener una vida libre, una vida en la cual tú seas quien reine y quien gobierne nuestra mente y nuestro corazón, oh Dios. Te pedimos que te quedes con nosotros y que dirijas este mensaje. Humildemente lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. La violencia ha estado en la historia de la humanidad, en los diferentes contextos socioculturales alrededor de muchos años. Esto ha sido parte incluso de la vida de muchas personas, ¿verdad? Y mucho más en este tiempo, en este mundo posmoderno en el cual nos desarrollamos todos nosotros, vemos que la violencia es algo latente, algo que a diario, si usted se acerca a ver los noticieros, por ejemplo, puede darse cuenta de que en todo lugar hay violencia, hay protestas, hay marchas en las cuales la gente reclama porque hay diferencias de razas, de culturas, marchan para reclamar
y estas marchas generalmente ocurren en violencia. En los hogares también vemos que la violencia está latente diariamente en muchos hogares, en los niños, en las mujeres, en las personas adultas mayores y muchas veces hasta en los varones. Entonces, todo este tema de la violencia es algo que nos preocupa, ¿verdad? Y vamos a nosotros a estudiar qué piensa Dios acerca de la violencia. Si Él está de acuerdo, si Él no está de acuerdo, vamos a irlo viendo. La agresividad puede ser considerada una cualidad nata de los seres humanos y muchas veces puede ser generada como un mecanismo de defensa para protegernos sobre algún estímulo negativo que está molestando en ese momento. Pero esta agresividad, cuando tiene algún tipo de desequilibrio, es allí donde nosotros debemos preocuparnos. Es allí donde nosotros debemos estar atentos porque no podemos permitir que la agresividad que tal vez está presente en los seres humanos como un mecanismo de defensa, esta agresividad pueda ser motivada y generar violencia en contra de algún ser humano, en contra de algún animal o en contra de alguna persona y muchas veces hasta en contra de nosotros mismos. Entonces nosotros vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Y primero, ¿de dónde viene la violencia según las Escrituras? Dios realmente no creó la violencia. El Señor, cuando creó este mundo, Él fue allí donde demostró el amor infinito que tenía por cada uno de nosotros y el poder que tenía y que tiene hasta hoy de haber creado un mundo lindo. Y es por eso que Él está en contra de la violencia. Y nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, debemos saber de dónde se originó esta violencia y estar claro en nuestra mente para poder tener discernimiento e incluso poder ayudar a las personas que están sufriendo de algún tipo de violencia. Y vamos a leer la Biblia en el libro de Génesis 6:13 y le voy a pedir a Pablo que nos ayude con esta lectura que nos dice la Biblia. La palabra de Dios dice así, Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré con la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Aquí nosotros vemos claro el mensaje que Dios le estaba dando a Noé. Él le estaba diciendo que él no había creado la tierra con violencia, pero que él ya estaba cansado de esa violencia. Si nosotros vemos de dónde habrá originado esta violencia, que ya en los tiempos de Noé fue algo que no se podía controlar y que Dios le había dado un mensaje especial a Noé, pero Noé se encargó de darle a las personas, pero las personas no lo escucharon, ¿verdad? Y entonces, como dice aquí las Escrituras en Génesis 6, dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Qué tremendo, ¿no? El mundo había tenido poco tiempo de haber sido creado seguramente, pero ya estaba lleno de violencia. Pero ¿de dónde generó esta violencia? Vamos a ver de dónde generó. Después de ser expulsados Adán y Eva del jardín del Edén, ellos tuvieron a sus dos primeros hijos que fueron Caín y Abel. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Génesis 4 del 1 al 2. ¿Qué nos dice la Biblia? A ver si Ana Paula tal vez nos puede ayudar. Génesis 4 del 1 al 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad a Jehová, he adquirido un varón. Había adquirido un varón, ¿no? Y después de haber dado a luz Eva a Caín, lo tuvo Abel. Y realmente, si leemos en el libro Patriarcas y Profetas de nuestra hermana Elena de White, vemos allí la historia de estos dos personajes de la Biblia, ¿no? Realmente los dos primeros hijos que tuvieron Adán y Eva. Y vemos que Caín tenía características
que Abel no las tenía. Abel siempre fue un chico obediente, él cuidaba de las ovejas, él era muy amoroso, él había entendido realmente qué significaba la obediencia a Dios. Pero Caín tenía otras cualidades o tal vez otros defectos en su carácter que hacían ver que era una persona diferente, tal vez era un poco egoísta, era un poco arrogante, y nosotros podemos leer lo que dice la hermana Elena G. de White en el libro Patriarcas y Profetas, y dice: conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón, y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Realmente ellos sabían que cuando ellos iban a ofrendar al Dios nuestro, era de dar una ofrenda de entrega, una ofrenda de amor. Y tal vez los dos conocían de qué se trataba esto, pero solamente uno lo hacía y el otro se dejaba llevar por su orgullo, por sus instintos de superioridad o de independencia, ¿no? Entonces nosotros vemos que la primera cosa es que la violencia no viene de nuestro Dios. La segunda cosa, la violencia proviene del odio, de los celos, de la envidia tal vez que cultivamos en nuestro corazón. Y ahí nosotros vemos la historia en Génesis 4, del 1 al 16, vemos, y aquí habla claramente la historia de Caín y Abel y lo que sucedió. Y tal vez nosotros podemos dejar esta lectura para que ustedes en casa la revisen, pero tal vez en el versículo 4 podemos ver allí hasta el versículo, vamos a ver, hasta el versículo 8, tal vez Pablo, si tú nos puedes ayudar del 4 al 8. La palabra de Dios dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Hasta el 6 o hasta el 7? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué triste historia que vemos aquí, ¿no? Cómo podemos ver que la tierra recién había empezado, tal vez ya sus padres habían caído en pecado, y sin embargo Abel había comprendido cuál era el amor de Dios y qué significaba la obediencia, pero Caín no. Y aquí en la historia nosotros podemos ver que ese sentimiento cultivado en el corazón de Abel, tal vez de envidia, tal vez de odio, hizo en que él mate a su hermano. Y podemos ver que tal vez era razonable para Caín pensar que como primogénito él podía recibir la bendición de su padre y poder tener el liderazgo en su familia. Pero esto fue pasado por alto. De una forma, Caín, sintiéndose inferior con respecto a su hermano menor, se cierra y deja invadirse por la envidia contra su hermano, porque él quería tal vez ser igual que su hermano, o tal vez él quería agradar a Dios de la manera en que su hermano lo hacía, pero su egoísmo y su orgullo no se lo permitían, ¿verdad? Esto ocurre porque los celos llevan consigo varios sentimientos. Dentro de los celos nosotros podemos ver que puede haber el sentimiento de enojo, puede haber el sentimiento de orgullo, puede haber el sentimiento de odio, de envidia, de inferioridad, de baja autoestima. Y todo esto va a generar una inseguridad terrible y puede desarrollar en las personas un desequilibrio tal
que puede generar en una violencia que no pueda ser controlada. Entonces, cuán importante es nosotros poder sacar una lección importante de esta historia que vemos aquí de Caín y Abel, cómo el odio que él había anidado en su corazón hizo en ese momento incluso matar a su hermano, ¿no? Tal vez Abel le generó algún tipo de coraje. La hermana Juárez nos habla en Patriarcas y Profetas que después de esta situación de haber ofrecido el sacrificio a Dios y que Abel recibió el contentamiento de Dios y Caín no, Abel empezó a hablarle, a decirle: Caín, realmente tú tienes que ser más humilde, tienes que entregar tu corazón al Señor. Mira, Dios tuvo misericordia con nuestros padres, Él pudo haberlos destruido en ese momento cuando ellos pecaron, pero sin embargo Él nos entrega a su Hijo para poder nosotros tener un símbolo del sacrificio por medio de la entrega de la ovejita. Entonces Abel le hablaba a su hermano Caín y esto generó peor, un odio terrible, un desequilibrio que él no pudo controlar, ¿no? Y la parte número 3 tal vez que yo quiero mencionar aquí es que la independencia de Dios también produce acciones violentas. Y Elena de White nos dice en Patriarcas y Profetas: prefirió depender de sí mismo, se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el fruto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina, ¿no? Y aquí vemos cómo esa conducta de Abel, de idolatría, él se volvió idólatra. Él quería tener un reconocimiento de lo que él había hecho. Que Dios le pueda dar ese reconocimiento, como dice aquí, esa aprobación divina. Entonces esa idolatría generaba en él sentimientos negativos, que no era correcto, ¿verdad? Caín se volvió idólatra y esa idolatría provocaba una división interna y una separación de Dios, lo que genera angustia e infelicidad y lo hace tener sentimientos hostiles y violentos en relación a la otra persona, que en este caso era su hermano Abel. Él culpaba a su hermano Abel por la ofrenda que él había entregado, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí en la historia de Caín que él tenía una falta de Dios absurda, pero sin embargo Dios tuvo misericordia de él, porque él allí le hace una pregunta muy interesante que nosotros podríamos analizar, y vemos en Génesis 4, 6 y 7. ¿Qué nos dice la Biblia en Génesis 4, 6 y 7? Si nos puedes ayudar a leer, Pablo, ¿qué nos dice la Biblia? Génesis 4, 6 y 7 dice así: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, como con todo tú lo dominarás. Qué interesante, ¿no? Aquí nosotros vemos manifestada la misericordia de nuestro Señor. Él, con esa pregunta que le hace a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante?, le da la oportunidad tal vez a él de reflexionar, de poder reconocer su pecado y de poder confesárselo a Dios y arrepentirse. Dios tiene mucha misericordia con todos nosotros, ¿no? Y aquí nosotros vemos un ejemplo de eso. Esa orientación divina busca hacer que Caín reflexione sobre sí mismo, llevándolo a hacerse a él responsable por la frustración que él estaba experimentando. En ese momento él sentía que había pecado. Él seguramente sintió un remordimiento tremendo, pero sin embargo el orgullo que tenía fue mayor y se dejó llevar por eso y no aprovechó esa oportunidad maravillosa que el Señor le estaba dando en ese momento. El Señor estaba teniendo misericordia para que él pueda reflexionar. Él aquí le estaba dando la oportunidad de ser responsable de lo que había hecho y no echarle la culpa a la otra persona. Ver la causa real del sufrimiento que él estaba teniendo.
pues negar esa realidad no era el camino para resolverlo. Dios estaba promoviendo esa reflexión como una oportunidad para que Caín pueda verse a sí mismo. Estar quieto a solas para conocerse, autoanalizarse y así buscar de lo alto la fuerza para tener dominio propio. Y cuán importante es esto, ¿no? Y el dominio propio tiene que ver mucho en todas las cosas que nosotros podemos hacer en la vida y el equilibrio que podamos tener en nuestra vida. Cuán importante es que nosotros busquemos el poder del Espíritu Santo para tener ese dominio propio que necesitamos y no dejar tal vez que alguna actitud agresiva en nuestro ser genere odio, violencia, inseguridad. Cómo nosotros poder ayudar a otras personas a poder tener ese dominio que necesitan, siendo una voz de esperanza, siendo un agente de esperanza con cada una de las personas que podamos relacionarnos, ¿verdad? La decisión de Caín no fue hacer esa reflexión propuesta por Dios. En su arrogancia, él comienza a escuchar sus propios deseos. Él comienza a escuchar sus propios deseos contaminados por el pecado. Él realmente era una persona totalmente independiente de Dios. Él no quería tener una dependencia de Dios. Y sin embargo Dios le había dado esa oportunidad, ¿no? Caín no aceptó la soberanía de Dios y se rehusó a obedecerlo, sino que él quería hacer de él mismo un Dios. Y de aquí nosotros podemos ver de dónde se origina esta violencia y cómo Dios no está de acuerdo con la violencia, ¿verdad? Y vemos que desde el inicio Adán y Eva pecaron, sus hijos nacieron y allí el enemigo vio la debilidad tal vez de carácter de uno de ellos e hizo que éste pueda introducir el primer asesinato en la historia de la tierra, ¿verdad? Porque realmente Caín fue el primer asesino y ha de haber sido un impacto terrible para sus padres, ¿verdad? Saber que este hijo, que ellos tal vez habían querido tenerlo con tanto amor, había cometido algo tan terrible contra su hermano. Es realmente triste y preocupante, pero nosotros vemos cómo el pecado es traicionero y queda escondido detrás, a la espera de alimentar los deseos violentos que las personas podamos tener. Pero eso va a depender mucho de la actitud que nosotros tengamos y de la dependencia que tengamos de nuestro Dios y de poder pedir que el Espíritu Santo nos dé el dominio propio para poder sacar de nuestra vida cualquier cosa negativa y poder nosotros parecernos más al Señor. Y poder sacar esta lección, ¿no? De esta historia de Caín y Abel y de este primer asesinato que hubo aquí en esta historia. Y de nosotros poder pensar que la violencia no es buena, que la violencia desequilibrada realmente es peor. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos controlar eso. Pero yo quiero ver qué podemos hacer para controlar esa violencia. Y aquí nosotros vemos que es necesario nacer de nuevo para controlar esa violencia. Si quiere realmente ser libre de eso, del dominio del pecado, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Y vamos a abrir el libro de Salmos 51:10 a ver qué nos dice las Escrituras acerca de esto, de nacer de nuevo. Salmos 51:10. Leemos aquí, dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuál es la solución para esto? Que Dios pueda crear en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu recto que sea dirigido por Él. Y vamos a ver otro versículo de la Biblia en Ezequiel 36, 25 y 27. Si Pablo tal vez nos puedes ayudar, Ezequiel 36, 25 al 27, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de este consejo de nacer de nuevo, verdad? Ezequiel 36. 25, 27, al 27, perdón.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. ¿Qué necesitamos tener? Un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu recto. Y vamos a ver qué nos dice Isaías 57:15. Isaías 57:15, ¿qué nos dice aquí? Si Ana Paula tal vez nos puede ayudar. 57:15. Isaías 57:15. Dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Buscáis vuestros propios intereses y oprimís a todos vuestros trabajadores. Pero habito también con el quebrantado y humilde del espíritu, para revivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén, qué lindo versículo, ¿verdad? El Señor puede habitar en nuestra vida, puede ayudar a un corazón quebrantado, a las personas tal vez que han sufrido algún tipo de abuso, algún tipo de violencia. Nosotros tenemos ese sacrificio de Jesús que puede purificar a todo ser humano de la inmundicia, del pecado. Cuán importante es que nosotros podamos nacer de nuevo. Y yo quiero leer una cita de la hermana Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, que nos dice así: solo por mérito de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser liberados del dominio del pecado. ¡Wow! Qué importante, ¿no? Solo la gracia divina es la que puede ayudarnos a transformar nuestra vida. Solo tener un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón perdonado por nuestro Dios. Porque como dice aquí la sierva del Señor, si nosotros no aceptamos esto, estamos cometiendo el mismo error de Caín. Y realmente de ahí vemos que se origina la violencia, ¿verdad? Y nosotros no queremos incurrir en esto. Y el Señor nos está dando esa oportunidad de tener un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón blanco, ayudar al quebrantado, ayudar al necesitado, cuán importante es. La segunda cosa para poder nosotros controlar la violencia en la vida es: necesitamos más de Cristo en nuestra vida. Existen muchas personas que creen que la especie humana no necesita redención, sino que necesita desarrollo, que la especie humana necesita perfeccionarse, elevarse, regenerarse. Sin embargo, nosotros vemos aquí en el libro Patriarcas y Profetas, ¿qué es lo que necesita la humanidad? La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. Y qué importante, ¿no? Ver cómo Jesús realmente es la esperanza de vida. Jesús es lo que nosotros necesitamos para poder ser personas diferentes, para poder llenarnos de Él y poder ser reflejos de su amor. Cuán importante es entonces que para poner fin a la violencia, nosotros necesitamos acercarnos cada vez más a nuestro Dios y buscar tener un carácter semejante al de Él. Y vamos a ver qué nos dice Génesis 4:9. Génesis 4:9, hemos estado estudiando esta linda historia, tal vez un poco triste, pero para sacar lecciones importantes en nuestra vida, ¿verdad?
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín, aquí vemos que se apartó de la presencia del Señor y dejó que la violencia llegara a tomar parte de su vida, ¿verdad? Avanzó tanto en el pecado que perdió la intuición de continuar en la presencia de Dios y de su grandeza y omnipotencia. Así recurrió a la falsedad para esconder su culpa, por no permitir que Dios cuidara de sus emociones. Cuán importante es la presencia de Dios en nuestra vida para cuidar de nuestras emociones. Las mujeres somos más emocionales, ¿no? Y cómo Dios puede transformar nuestra vida y hacer de esas emociones negativas, transformarlas en emociones positivas. Esos pensamientos negativos, transformarlos en oraciones. Si nosotros permitimos la presencia de Dios en nuestra vida, Él va a transformar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro hablar. Él va a dirigir nuestra vida y cuán importante es que nosotros podamos buscar a Dios cada día y que Él pueda ser por medio de su Santo Espíritu quien transforme nuestra mente y nuestro corazón. Dios cuidará de nuestras emociones. Caín pasó a ser un fugitivo y un errante en la faz de la tierra. ¿Queremos ser errantes en la faz de esta tierra? No. ¿Quieren ser errantes en la faz de esta tierra? No queremos, ¿verdad? Nosotros queremos más de Dios. Nosotros queremos más de su presencia en nuestra vida para que Él pueda transformarnos las cosas negativas en positivas, nuestros malos pensamientos en oraciones, ¿verdad? Y es así como la violencia que tuvo lugar en el caso de Caín y Abel sucede hoy con muchas personas que claman justicia. Y vamos a concluir este mensaje, tal vez meditando, ¿no? Tal vez todos tenemos un potencial para producir violencia. Dentro de nosotros hay una fábrica productora de violencia. Pero aquí el libro de Santiago, vamos a abrir la Biblia a ver qué nos dice el libro de Santiago. Santiago 4 del 1 al 2. Santiago 4 del 1 al 2 nos dice así. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen por qué, no piden. Qué reflexión linda, ¿no? La violencia es fruto tal vez de lo que está dentro nuestro, de las pasiones que luchan entre cada uno de nosotros. La violencia no puede ser aceptada en nuestra vida bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Entre los hijos de Dios, entre las familias, lo que debe reinar es el amor. Lo que debe reinar es la paz. Nosotros vamos a ver el libro de Mateo, Mateo 12, del 18 al 21, que nos dice: Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y las naciones anunciarán juicio. No disputará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperan las naciones. Nosotros tenemos un Salvador maravilloso, que es Cristo Jesús. Y Él realmente quiere que nosotros seamos una comunidad de paz, que nuestra iglesia sea una comunidad de paz, que nuestro hogar sea una comunidad de paz, que nosotros podamos brindar amor a las personas, que nosotros podamos ayudar a los corazones quebrantados. Yo quería aquí hacer unas preguntas. ¿Será que vamos a notar a esas personas? ¿Será que vamos a ayudar a esas personas a acercarse al borde del peñasco? Realmente trabajar para ayudar a estas personas es mucho mejor que reparar tal vez los daños hechos
por no haber actuado a tiempo. Y cuán importante es que nosotros podamos ser una voz de esperanza, que podamos ayudar a las personas que están en necesidad, a las personas que están siendo violentadas, a las personas que están sufriendo maltrato, a las personas que están siendo tal vez golpeados, a los niños que son los más vulnerables, tal vez están sufriendo algún tipo de violencia. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a parar esto? Ya vimos cuál es el origen de la violencia. El origen de la violencia fue allá, al inicio de la historia de este mundo. Pero nosotros podemos sacar lecciones maravillosas de esta historia. Nosotros debemos tener un corazón nuevo, un corazón limpio. Nosotros debemos buscar cada vez más al Señor para que Él pueda transformarnos. Y tal vez es un llamado que hago a cada uno de ustedes allí que nos están viendo. Un llamado hasta para mí, de poder nosotros dejar que Dios actúe en nuestra vida, que su misericordia divina y que Él siempre va a estar atento nuestro, Él siempre va a estar atento a salvarnos y a transformarnos. Poder escuchar esa voz, poder pedirle a Dios que nos transforme y que podamos ser una bendición en cada lugar donde el Señor nos pone. Ayudemos al necesitado, ayudemos a quien está en este momento con algún corazón quebrantado. Plantemos semillas de amor en nuestros niños para luego no remediar daños, sino celebrar victorias. Que el Señor nos bendiga. Los invito a que oremos. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque tú nos has dado este mensaje especial. La historia de Caín y Abel, Señor, nos muestra que desde ese momento la violencia fue instituida en este mundo, pero que si nosotros pedimos a ti, reconocemos nuestros pecados y tú limpias nuestro corazón, oh Dios, seremos transformados, seremos, Señor, personas nuevas, seremos personas que si nos alimentamos de ti cada día y sentimos tu misericordia y amor y ese no desistir por nosotros, Señor, los pecadores, que tal vez tenemos instintos, tal vez tenemos sentimientos que necesitan ser transformados por ti, oh Dios. Permite, Señor, que hoy tú transformes nuestra vida, que hoy tú transformes nuestra mente, que tú transformes nuestro corazón y que podamos ser esas personas idóneas que tú necesitas. Que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón esté en sintonía contigo y que podamos ayudar a cada persona quebrantada de corazón, a cada persona tal vez, Señor, vulnerable, que necesita, Señor, de alguien que pueda mostrarle tu amor. Permite que hoy nosotros seamos transformados por ti y que podamos, Señor, ser una voz de esperanza en cada lugar que tú nos pongas. Bendícenos en el resto de este maravilloso día sábado que nos regalas. Es lo que te pedimos, oh Dios, con el perdón de nuestras faltas, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento, con mucho gozo y alegría, vamos a entonar el himno 236. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús.
Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Entreguemos todo a nuestro Dios y Él cambiará la tristeza en alegría. Feliz sábado, queridos amigos. Feliz sábado, Pablo, Ana Paula. Que Dios nos bendiga. Y nos vemos el siguiente sábado en este culto de adoración. Dios los bendiga.